En 2025, cientos de pacientes con Alzheimer en etapa inicial tuvieron su declive cognitivo revertido por primera vez en la historia. Y si todo lo que siempre creíste sobre esta enfermedad, que es inevitable, progresiva e incurable, estuviera siendo derribado por la ciencia ahora mismo. En este video, te voy a mostrar los descubrimientos más importantes de los últimos 2 años sobre el Alzheimer, lo que significan para quienes tienen la enfermedad y para quienes tienen miedo de desarrollarla, y por qué los próximos 5 años pueden ser los más decisivos en la historia de la neurología. Soy el Dr. García, médico de salud verificada. Quédate hasta el final, porque en la tercera parte de este video te voy a revelar algo que la mayoría de los médicos todavía no está diciendo en sus consultorios. El Alzheimer no mata de una vez, roba lentamente. Primero se va a la memoria reciente, olvidas dónde pusiste las llaves, el nombre de alguien que acabas de conocer, luego se van las palabras, luego los rostros, luego los nombres de los hijos, y al final se va la propia identidad de la persona. Hoy más de 55 millones de personas en el mundo viven con demencia, y el Alzheimer representa aproximadamente el 60 al 70% de todos los casos. Cada 3 segundos, una nueva persona en el mundo desarrolla demencia. El costo global supera 1,3 billones de dólares al año, más que el PIB de muchos países. Y hasta hace muy poco, la medicina no tenía nada. Ningún tratamiento que realmente funcionara, ninguna forma de revertir, ninguna esperanza concreta. Pero eso está cambiando, y está cambiando ahora. Pero antes de contarte lo que cambió, necesito que entiendas por qué esta enfermedad es tan difícil de tratar. Porque cuando lo entiendas, comprenderás exactamente por qué los nuevos descubrimientos son tan revolucionarios. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, las neuronas del cerebro mueren progresivamente con el tiempo, pero el mecanismo detrás de esto es más complejo de lo que la mayoría de las personas imagina. Durante décadas, la teoría dominante era simple. El Alzheimer es causado por la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide entre las neuronas, formando las llamadas placas amiloides. Limpia esas placas, decía la teoría, y tratas la enfermedad. Esa teoría generó décadas de investigación y miles de millones de dólares en inversión farmacéutica. Decenas de medicamentos fueron desarrollados para eliminar las placas amiloides. ¿Y los resultados? Fracaso tras fracaso. Los medicamentos eliminaban las placas, pero los pacientes no mejoraban. Fue entonces cuando la ciencia tuvo que dar un paso atrás y preguntarse, ¿y si estábamos mirando al lugar equivocado? Y fue exactamente eso lo que ocurrió. En los últimos 5 años, y de forma acelerada en 2024 y 2025, el campo del Alzheimer atravesó una revisión radical. Y en medio de esa revolución surgieron los descubrimientos que pueden, finalmente, cambiar el destino de millones de personas. En 2006, un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience presentó imágenes de cerebros de ratones con Alzheimer mostrando placas amiloides. Ese estudio se convirtió en uno de los más citados del área y solidificó la llamada hipótesis de la cascada amiloide como el paradigma dominante de la investigación. El problema: en 2022, una investigación reveló que parte de las imágenes de ese estudio fundacional había sido manipulada, datos adulterados, y toda una generación de investigación construida sobre una base comprometida. Esto no significa que el amiloide no tenga un papel en la enfermedad, lo tiene, pero significa que probablemente no es la causa primaria, sino una consecuencia de procesos más profundos que la medicina estaba ignorando. ¿Y cuáles son esos procesos? La ciencia actual señala 4 grandes villanos que actúan en conjunto. 1. La neuroinflamación crónica, el sistema inmunológico del cerebro en estado permanente de alarma, destruyendo neuronas sanas como daño colateral. 2. La disfunción mitocondrial, las plantas de energía de las neuronas fallando, dejando a las células sin combustible para funcionar. 3. La disfunción sináptica, las conexiones entre neuronas deteriorándose antes incluso de que las células mueran, lo que explica los síntomas tempranos. 4. La proteína tau, que dentro de las neuronas forma ovillos que bloquean el transporte de nutrientes, como un embotellamiento dentro de las células cerebrales. Comprender estos 4 mecanismos fue lo que permitió a los científicos desarrollar enfoques completamente nuevos. Enfoques que por primera vez están produciendo resultados reales en seres humanos.
El Alzheimer comienza décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Estudios de neuroimagen muestran que las alteraciones cerebrales características del Alzheimer comienzan a desarrollarse entre 15 y 20 años antes del primer olvido. Esto significa que cuando un paciente llega al consultorio con quejas de memoria, el proceso patológico ya lleva mucho tiempo en curso. Esta es la cosa crítica que necesitaba decirte. La ventana ideal para intervenir no es cuando aparecen los síntomas, es mucho antes. Y es exactamente ahí donde los nuevos descubrimientos de 2024 y 2025 abren una puerta que nunca existió antes. Las alteraciones moleculares comienzan silenciosamente alrededor de los 40 a 50 años. Los primeros síntomas subjetivos, ese olvido que parece mayor de lo normal, suelen aparecer entre los 55 y 65 años. El diagnóstico clínico generalmente ya entre los 65 y 75 años. Y en ese punto ya perdimos una ventana enorme. Pero la ciencia aprendió no solo a identificar quién está en riesgo décadas antes, sino que también está desarrollando formas de intervenir en esa ventana y cambiar el curso de la enfermedad. La primera gran revolución viene de donde la ciencia más había fracasado: los medicamentos que actúan sobre el amiloide. Un detalle crucial que los investigadores descubrieron: el momento de la intervención importa más que la intervención en sí. Los medicamentos anteriores se probaban en pacientes con Alzheimer moderado a avanzado, cuando la destrucción neuronal ya era irreversible. ¿Qué ocurrió cuando los mismos tipos de medicamentos se probaron en fases mucho más tempranas de la enfermedad? Los resultados fueron completamente diferentes. Dos medicamentos se destacan: el lecanemab, aprobado por la FDA en 2023 y ampliamente estudiado en 2024 y 2025, y el donanemab, aprobado por la FDA en julio de 2024 tras resultados históricos. El estudio con el donanemab, publicado en 2024, mostró que en pacientes con Alzheimer inicial, el medicamento redujo el declive cognitivo entre un 35 y un 40% en comparación con el placebo. En un subgrupo específico de pacientes con menor carga amiloide, la reducción fue del 60%. Por primera vez en la historia, tenemos medicamentos que no solo desaceleran la enfermedad, cambian su trayectoria de forma mensurable. Pero estos medicamentos no son perfectos. Tienen efectos secundarios serios, incluyendo microhemorragias cerebrales en algunos pacientes, y su costo es prohibitivo para la mayoría de la población mundial. Representan un enorme avance, pero no son la solución final. Y por eso el próximo descubrimiento me entusiasma aún más como médico. Durante décadas, diagnosticar el Alzheimer era un proceso tardío, invasivo e impreciso. Esperabas a que aparecieran los síntomas, hacías pruebas cognitivas subjetivas, y para confirmar las alteraciones moleculares necesitabas una punción lumbar o una tomografía por emisión de positrones, costosas, incómodas e inaccesibles para la mayoría. En 2024 y 2025, eso cambió por completo. Los investigadores desarrollaron biomarcadores sanguíneos, proteínas específicas que pueden medirse en una simple muestra de sangre y que reflejan con precisión lo que está ocurriendo en el cerebro. El principal de ellos es la proteína p-tau 217. Estudios publicados en 2024 mostraron que un simple análisis de sangre midiendo esta proteína tiene una precisión del 92 al 96% para identificar el Alzheimer en fases presintomáticas, antes incluso de que aparezca cualquier síntoma. Para ponerlo en perspectiva, eso es comparable a la precisión de una biopsia, de un análisis de sangre. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que un médico puede pedir un análisis de sangre de rutina a una persona de 50 años sin ningún síntoma, identificar si está en el camino hacia el Alzheimer e intervenir décadas antes de que la enfermedad cause daño irreversible. Esto cambia completamente el paradigma. Ya no tratamos una enfermedad establecida, prevenimos una enfermedad futura. En 2014 se publicó el primer reporte de algo que la mayoría de los neurólogos consideraba imposible: reversión del declive cognitivo en pacientes diagnosticados con Alzheimer. No desaceleración, reversión. El protocolo desarrollado, llamado RECODE, Reversal of Cognitive Decline, es un enfoque personalizado y multifactorial que ataca no uno, sino todos los mecanismos de la enfermedad de forma simultánea. El protocolo identifica los desencadenantes individuales del Alzheimer de cada paciente,
que pueden incluir resistencia a la insulina cerebral, deficiencias hormonales, toxinas, infecciones crónicas, disbiosis intestinal, privación de sueño, inflamación sistémica, y los aborda de forma simultánea y personalizada. En 2023 se publicó un estudio prospectivo con 25 pacientes que siguieron el protocolo RECODE durante 9 meses. El 84% de los pacientes mostraron mejoría mensurable en la cognición. Pruebas neuropsicológicas estandarizadas, no solo reportes subjetivos. Algunos pacientes volvieron al trabajo, otros retomaron actividades que habían abandonado. En 2024 y 2025, estudios independientes en otros centros comenzaron a replicar estos resultados, aumentando la credibilidad científica del enfoque. Ahora, y esto es fundamental, el protocolo RECODE no es una píldora mágica, no es un medicamento que tomas y listo. Es una transformación completa y monitorizada del estilo de vida, la dieta, el sueño, la gestión del estrés y el entorno metabólico del cerebro. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere compromiso? Absolutamente. Pero es la evidencia más concreta que tenemos hoy de que el declive cognitivo puede no ser una sentencia irreversible. Probablemente ya has oído hablar del Ozempic, la Mounjaro, los medicamentos GLP-1 que revolucionaron el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Pero en 2024 y 2025, los estudios comenzaron a revelar algo completamente inesperado. Estos medicamentos pueden tener un efecto neuroprotector poderoso contra el Alzheimer. ¿Cómo? A través de los mismos mecanismos que hacen más probable el Alzheimer, la resistencia a la insulina. El cerebro humano es uno de los órganos más dependientes de la insulina en el cuerpo. Cuando desarrolla resistencia a la insulina, lo que ocurre en paralelo con la diabetes tipo 2, pero también de forma independiente, las neuronas comienzan a morir de hambre por falta de energía. Muchos investigadores ya llaman al Alzheimer diabetes tipo 3 por este motivo. Los agonistas GLP-1 mejoran la sensibilidad a la insulina, reducen la neuroinflamación y parecen tener efecto directo en la limpieza de proteínas tóxicas del cerebro. Un estudio observacional, publicado en 2024, analizó más de 1 millón de pacientes y encontró que quienes usaban GLP-1 tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar Alzheimer, independientemente del control glucémico. Ensayos clínicos randomizados están en marcha, con resultados esperados entre 2026 y 2027. Esto no significa que todos deban empezar a tomar Ozempic para prevenir el Alzheimer. No es así como funciona la medicina, y los estudios aún necesitan confirmación. Pero es una señal extraordinariamente prometedora de que la misma resistencia metabólica que causa diabetes puede ser un factor central de la neurodegeneración, y de que ya tenemos herramientas que pueden interferir en esto. ¿Qué significa esto para ti en la práctica? Es lo que te voy a explicar ahora. Ha llegado el momento de ser completamente directo contigo. Como médico, ¿qué hago yo con todo esto? La ciencia de 2025 nos dice que el Alzheimer tiene factores de riesgo modificables que, cuando se abordan, pueden reducir el riesgo hasta un 40%. No es poco, es enorme. Veamos cuáles son. Primero, el sueño. Es durante el sueño profundo que el cerebro activa el sistema linfático, una especie de sistema de drenaje que limpia las proteínas tóxicas acumuladas durante el día, incluyendo el beta-amiloide. Dormir menos de 6 horas por noche de forma crónica es un factor de riesgo independiente para el Alzheimer. No una correlación, una causa. Segundo, la actividad física aeróbica. El ejercicio aeróbico regular es el único factor comprobado por múltiples estudios de alta calidad para aumentar el volumen del hipocampo, la región del cerebro más afectada en el Alzheimer en adultos sanos. 150 minutos por semana de intensidad moderada. Es literalmente la mejor medicina que existe hoy para el cerebro. Tercero, el control metabólico. Resistencia a la insulina, prediabetes, hipertensión no controlada, todos son factores de riesgo mayores para el Alzheimer de lo que la mayoría de las personas imagina. Controlar estos indicadores metabólicos en la mediana edad es neuroprotección real. Cuarto, la estimulación cognitiva y social. Aprender cosas nuevas, mantener relaciones sociales activas, estar presente, esto no es un consejo de autoayuda, es neurobiología. El cerebro tiene neuroplasticidad a lo largo de toda la vida, y estimularla construye lo que los investigadores llaman reserva cognitiva, una protección real contra el declive. Quinto, la dieta. La dieta MIND,
Una combinación de la dieta mediterránea con la DASH mostró en estudios reducir el riesgo de Alzheimer hasta en un 53% en personas que la siguen rigurosamente. Los componentes principales: vegetales de hoja verde, frutas del bosque, nueces, aceite de oliva, pescado y cereales integrales. Y reducción drástica de ultraprocesados, azúcar y grasas saturadas. Sé que esto puede parecer básico para un video que comenzó hablando de reversión del Alzheimer con medicamentos de última generación, pero aquí está la verdad que necesita decirse. Ningún medicamento aprobado hoy tiene el poder preventivo que estos 5 pilares tienen juntos. Ninguno. Los anticuerpos monoclonales, los biomarcadores sanguíneos, el protocolo RECODE, los GLP-1, todo eso es increíble y representa el futuro. Pero el presente, lo que está disponible para ti ahora, hoy, sin receta y sin costo, es este conjunto de hábitos. Esto es lo que quiero que te lleves. El Alzheimer dejó de ser una fatalidad para convertirse en una enfermedad donde la intervención temprana marca una diferencia real. Los biomarcadores sanguíneos existen. Los medicamentos que cambian la trayectoria de la enfermedad existen. Los protocolos de reversión del declive cognitivo existen. La conexión con el metabolismo existe y puede tratarse. Pero nada de esto llega al paciente si el médico no lo sabe. Si el sistema de salud no incorpora estos análisis, si las personas no exigen este tipo de detección precoz. Tú, después de ver este video, sabes más sobre el estado actual de la ciencia del Alzheimer que la mayoría de las personas, y lamentablemente que muchos profesionales de la salud que no tienen tiempo de seguir la literatura científica al ritmo que avanza. Usa ese conocimiento. Si tienes más de 45 años y tienes antecedentes familiares de Alzheimer, habla con tu médico sobre los nuevos biomarcadores. Si tienes un familiar con diagnóstico reciente en etapa inicial, pregunta por los tratamientos con anticuerpos monoclonales disponibles en tu región. Si quieres construir protección ahora, empieza por los 5 pilares que acabo de mostrarte. Si este video cambió la forma en que ves el Alzheimer, compártelo ahora. Mándaselo a esa persona de tu familia que siempre está preocupada por su memoria. Mándaselo a tu médico. Este contenido puede hacer una diferencia real en la vida de alguien que amas. Dale like, ayuda a que este canal siga produciendo contenido basado en evidencia científica real, no en modas o noticias falsas sobre salud. Suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video voy a hablar sobre algo que está directamente conectado a todo lo que viste hoy, cómo el intestino puede estar destruyendo tu cerebro. Y lo que la ciencia descubrió sobre esto en 2025. Es una conexión que te va a sorprender tanto como este video. Hasta el próximo video. Y cuida tu cerebro. Es el único que tienes.